Habacuc 3, las primeras dos estrofas. Cada estrofa está marcada por una palabra que se llama Sela. Esta mañana terminaremos la primera, pero para poder dar contexto a nuestro sermón, leamos del 1 al 9. Habacuc 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. La oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela, medita. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Y hasta ahí termina. Medita en esto. La manifestación gloriosa del Señor estableciendo su pueblo. Pero terminaremos la primera estrofa con la primera parte del verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Recordemos entonces los primeros dos capítulos. En el capítulo 1 tenemos la queja del profeta, ¿cierto? El profeta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la segunda pregunta es, ¿por qué, Señor? La respuesta a la primera pregunta es hasta que el propósito divino sea cumplido, porque Dios preservará un remanente a través del juicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cumpla su propósito. ¿Por qué? Porque Él va a preservar un remanente pequeño. Judá se ha corrompido a tal grado que Dios va a sacarlos de la tierra, arrancarlos de allí y luego regresar un remanente pequeño. Es a través del juicio que su nombre será conocido, que su nombre será anunciado entre las naciones. Es a través del juicio que su pueblo se sostiene, porque el alma del orgulloso se infla, pero el justo vivirá por su fidelidad, es decir, la fidelidad del Señor. El capítulo 3, el capítulo 1 tenemos entonces la queja, el capítulo 2 tenemos la respuesta del Señor y el capítulo 3 vemos al profeta completamente transformado. Ya no cuestiona, ya no está confundido, ahora es un hombre completamente confiado, sometido, rendido a la voluntad divina. Es un profeta adorando a Dios en su oración. Es un salmo en forma de oración con 3 estrofas. Así que el profeta junta de la historia de la redención varios actos y los junta y los une en un solo canto. Vemos nosotros aquí la canción de Moisés en Éxodo 15 y vemos la canción de Moisés en Éxodo 30, en Deuteronomio 32 y 33. Vemos aquí el profeta la canción de Débora en Jueces 5. Y vemos aquí también los salmos de David. Así que la historia de la redención, o el profeta va al pasado para fortalecerse, para entender el presente y así confiar
en el futuro. La historia de las manifestaciones de Dios son puestas en un himno por el profeta Habacuc en respuesta a su pregunta, a su queja y a la visión que el Señor le da. Así que veamos nuestro texto de esta manera. Habacuc 3:3, la primera parte. En primer lugar, veremos la manifestación del verdadero Dios. Dios, comienza el profeta en el versículo 3, la primera parte. Dios. La manifestación terrible de Dios. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y veamos, por último, la manifestación triunfante de Dios. Dios vendrá. Y de hecho, tengo la intención de expandir por mínimo unos 3 o 4 sermones de esta frase. Dios vendrá. Es profeta. Él está anunciando que Dios se manifestará. Pero nosotros conocemos que Dios se manifestó en Jesucristo sobre todas las cosas. Más grande que la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, más grande que la liberación del pueblo de los reyes paganos, más grande que la manifestación en el monte Sinaí, más grande que la manifestación en el templo de Salomón y los sacrificios, más grande que el torbellino y la nube y la columna de fuego, más grande que eso es Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la manifestación gloriosa de que Dios vino. Dios vino y se manifestó. Veamos en primer lugar entonces la manifestación del verdadero Dios. Y aquí no quiero impresionarlos, yo uso diccionarios. Entonces, cuando digo alguna palabra en hebreo o en griego, la traducción de una palabra no es como que yo sé todo el griego y todo el hebreo. Pero en el verso 2, el profeta usa la palabra Jehová, la que nosotros conocemos o que la Biblia Reina Valera traduce como Jehová, el tetagrama, ¿cierto? La YHWH, YHWH, es el nombre de Dios. Señor con mayúsculas. S mayúscula, E mayúscula, Ñ mayúscula, O mayúscula, R mayúscula, Señor. Los judíos no lo pronuncian. Entonces, los autores le añadieron las letras o las vocales para poder traducirlo como Jehová o Yahvé. Nosotros preferimos decirlo Señor. Entonces el profeta en el versículo 2 dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y ahora cambia. Ahora usa un nombre que se usa unas 57 veces, la mayoría de las veces en el libro de Job y 2 veces en el libro de Habacuc. Y es Eloá, Dios, no Elohim, Eloá. Y la razón de que el profeta está cambiando del nombre Señor al nombre de Eloá es porque los babilonios o los caldeos, según el versículo 11 del capítulo 1, si gusta conmigo allí al capítulo 1 de Habacuc, en el versículo 11, dice de los caldeos de Babilonia, dice que vendrá, o sea, él va a venir y va a arrasar con todo. Y luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Ofenderá, es decir, llenará la medida. Se ha propuesto enfrentar al Dios de Israel.
al Señor, creador de todo. Ha dado la medida de su pecado y eso va a traer juicio contra Babilonia. Ofenderá porque va a atribuir su fuerza a su Dios con minúscula. Ahora el profeta está diciendo, el Dios de ellos no es Dios. El Eloá de ellos no es Dios. El Eloá verdadero es el que vino de Temán, el que vino del monte de Parán. Y vamos a entrar en ese tema también. ¿Qué son estas dos partes geográficas? Pero ahora veamos nada más. El profeta tiene la intención de demostrarle al pueblo, Dios no compite con nadie. Ellos tienen sus dioses, pero los dioses de ellos no son nada. El verdadero Dios es el que vino de Temán, y el que vino del monte de Parán. Pero trayéndolo a nuestros días, trayéndolo a nuestras vidas, ¿con qué compite Dios en nuestras vidas? La Biblia dice que vivimos en medio de una generación perversa y maligna. Y somos arrastrados de alguna manera por la cultura, por la prosperidad. Pero el Señor nos llama a vivir en medio, rodeados por todos lados, por arriba, por los lados, por abajo. Siempre estamos rodeados de voces que nos llaman, por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Pero dice que nos llama a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Pero cuando decimos ídolos, o cuando decimos idólatras, o cuando decimos idolatría, no estamos pensando en una tribu danzando alrededor de un tótem, de un palo con figuras de animales, de águilas y de osos. Traigámoslos hasta nuestros días, hasta nuestra casa. ¿Qué son los ídolos de hoy? Debemos traer la doctrina y aplicarla a nuestras vidas, a nuestro entorno. Como sociedad, pensamos que somos autosuficientes. Y lo voy a decir con mucho temor, el retiro se persigue como un ídolo. Si solo llego allí, entonces allí sí voy a tener todo completo. O decimos, son derechos humanos, para no decir que matan o asesinan a los niños en el vientre de las mujeres. O decimos que son aventuras. No decimos que es adulterio y fornicación. ¿Qué es nuestros ídolos hoy? Nuestra familia, quizá la cuenta del banco o nuestras propiedades. ¿Qué son los ídolos de ahora? No puedo dejar pasar la oportunidad de volver a llamar la atención, a denunciar estos lobos rapaces de nuestros días. Pastores que buscan popularidad, que buscan ser reconocidos, viven del gusto de los likes en YouTube. Es el Dios que sirven. No predican a Cristo para exaltar a Cristo. Como dijo Alexander James, levantan la cruz de Cristo y cuelgan de ella sus propios logros. Se promueven a sí mismos. Ese es el Dios de ellos. Déjenme hacer una pregunta más. Si nos frustramos por no tener todo lo que deseamos, ¿no es a nosotros mismos que nos servimos? Si nos frustramos cuando no poseemos algunas cosas deseadas, pero son temporales, ¿no es a nosotros mismos que queremos servirnos? Y Habacuc dice, hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Ese es el que se manifestó visiblemente en el monte de Parán y en el valle de Temán. Hay una palabra que no usa
Habacuc aquí, y va paralela al nombre de Dios Eloá. Aunque Habacuc no la usa, todos los judíos o todo el pueblo de Israel la conocía. Para ellos era muy, muy común. Es decir, que aún para nosotros como cristianos, 3.500 años después de Habacuc, bueno, 3.000 años o alrededor de 2.700 años después de Habacuc, para nosotros también es muy conocida. Y la palabra es Dios la roca. Yo había dicho que Habacuc junta los cantos de Moisés, los cantos de Débora y algunos de los salmos. En Deuteronomio 32, versículo 15, Moisés escribe del pecado de Israel cuando entran a Canaán. Están en el desierto. Allí más o menos se sostienen. Pero cuando entran a la abundancia y engordan, dice, se olvida. Dice, pero engordó Jerusún, es Israel. Tiró coces. Dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El Salmo 18:31 nos habla y hace dos preguntas retóricas. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Todo Israel conocía este nombre. Pero Habacuc añade otro, aparte de Eloá, la roca, y añade el santo. Recuerde cómo fue entonces que el profeta corregía sus propios pensamientos, su confusión, sus preguntas. Está tratando de darle sentido a esta visión tan aterradora. Y en Habacuc 1:12 el profeta añade y dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Estás viendo aquí una explosión de la presentación o del recuerdo, del grabar el carácter, la presencia, la manifestación, la majestad de Dios. Ahora el profeta despliega una visión gloriosa del Señor. Dios es el único Dios verdadero. Dios es la roca de la eternidad. Dios es el Santo de Israel. Es decir, opuesto a todo el poder del imperio babilónico, opuesto a toda la corrupción de su propio pueblo, opuesto a todos los ídolos de las naciones que lo rodean. Dios está en su santo templo. Toda la tierra debe callar delante de Él y someterse a su voluntad. Mis hermanos, ¿cuánto debemos protegernos de rebajar a Dios? ¿Cuánto debemos de luchar contra nuestra propia mente, de hacerlo común o hacerlo algo superficial? Dios es terrible. Dios es terriblemente majestuoso. Yo repito otra vez que nuestro problema no es que engrandecemos su nombre demasiado. Nuestro problema es que no lo consideramos majestuoso. Las predicaciones son mediocres y tratan de bajar a Dios al nivel del hombre. Y tratan de que los servicios en la iglesia no sean tan confrontativos, que la visita no se sienta incómoda. Es más, queremos gustarle al mundo, cuando hemos sido llamados a lo contrario. La atracción que el mundo debe ver en la iglesia es que es diferente, es que Dios es exaltado,
Eso es lo que debe atraer a las personas a la iglesia. Entonces enseñemos a nuestras conciencias. Dios es santo, Dios es la roca, Dios es el Señor. Meditemos constantemente en su majestad. Esta es la manifestación del Dios verdadero. Así que, en segundo lugar, veamos la manifestación de Dios terrible. Es decir, en el 3:3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Tuve que ser muy selectivo en hablar de lo terrible el temor o el terror que causaba la manifestación de Dios, porque no nos alcanzaría el tiempo. Por eso quise leer del 1 al 9. Usted ve frases como: delante de su rostro iba mortandad, en el versículo 5, y a sus pies salían carbones encendidos. Hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Esto es, ¿qué son estos dos lugares? Temán y Parán. Bueno, escuche. Temán es una llanura, es Moab, es Edom, quiero decir, el nieto de Esaú, hijo de Elifaz, amigo de Job. Y Parán es el monte Sinaí, Deuteronomio 33, 1 y 2. La manifestación terrible de Dios. Ahora, el profeta está yendo al pasado, ¿cierto? Cuando saca a Israel de Egipto, lo lleva al Sinaí y luego ahora lo mete en la tierra de Canaán. ¿Quién llevó al pueblo del desierto a Canaán? ¿Quién peleó por ellos? ¿Qué pensaban las gentes que los rodeaban de este pueblo rescatado? Y dice Deuteronomio 33, 1 y 2: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: el Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Así que lo que está haciendo Habacuc es que cuando Judá va a ser esclavizada, cuando el pueblo va a ser llevado en esclavitud a Babilonia, le está recordando que no es porque Dios se le haya acabado el poder o él no pueda vencer a Babilonia. Dios está haciendo una obra en su pueblo. Va a traer transformación, va a preservar para que no se pierdan todos. Los va a justiciar, los va a traer a juicio, y en ese juicio ellos van a despertar de su locura y van a venir al Señor humillados. Habacuc está recordando entonces la manifestación aterradora de Dios cuando destruye a sus enemigos y establece a su pueblo en la tierra prometida. Es sencillo explicarlo. Es sencillo explicarlo porque no hay mucho que entender si usted conoce la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Cuando Eloah se manifiesta, el mundo entero tiembla. Cuando Eloah se manifiesta, el mundo entero está aterrorizado. Este terror que causa la manifestación visible del Señor está por todos lados. Pero sale del monte de Parán y de Temán. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se manifestó en el Sinaí, no se quedó en el monte. Él mandó a su ángel adelante de su pueblo. Él los introdujo. Tengo dos textos nada más para ilustrar lo que estoy tratando de decir. En el monte de Parán, el Sinaí,
Se manifiesta, dice que el monte temblaba, había truenos, había oscuridad, nube. Cuando el Señor hablaba, entre más iba hablando, el sonido de la bocina aumentaba y causó temor y terror en el pueblo. El Señor lo hizo a propósito. Al dar su ley, manifiesta su carácter. Al manifestar su carácter, el hombre en su pecado, no hay más remedio que temer y temblar. Pero ahora no solamente el Señor habla, sino que ahora el Señor acciona. Él va delante de su pueblo venciendo a los enemigos. Él los introduce. Mire, escuche conmigo en el 3:12, allí mismo en el Habacuc. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Pero escuche el Salmo 135, 8 al 12. Y otra vez, el pecado de los babilonios vino a ser el pecado de Israel. Y el pecado de Israel puede ser el pecado nuestro. Yo lo logré. Ellos dijeron, yo lo logré. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Pero dice, el Salmo 135, del 8 al 12, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Y luego ahora llegamos a Canaán. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey de Amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el reporte de los espías? Eran hombres gigantes. ¿Recuerdan ustedes cómo era Saúl? La gente le llegaba al ombligo. ¿Recuerdan ustedes cómo era Goliat? A estos el Señor venció. No había ninguna posibilidad de que este pueblo débil, dudoso, pudiera entrar a la tierra. Los espías dijeron, la tierra es buena, pero sus habitantes son como gigantes. Nosotros parecemos como langostas frente a ellos, como microbios. Los únicos que dijeron, no, es que nosotros no vamos con nuestro propio nombre. De todos los que salieron de Egipto, hubo 2 personas nada más. Dijeron, no, nosotros vamos porque el Señor nos va a llevar. Él va a pelear por nosotros. Caleb y Josué dijeron, no sean rebeldes contra el Señor. No teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No les tengan miedo. Tráelo a tu día. Es este Señor al que nosotros adoramos ahora. Dios se iró contra los israelitas y juró que ninguno de ellos entrarían a su descanso, a la tierra prometida. Y aquellos niños que los israelitas dijeron, si los llevamos para allá, se los van a comer. Estos niños, cuando crezcan, son los que van a derrotar a esos gigantes. Ahora el pueblo escuchó y dijeron, pecamos, ahora sí vamos a ir. Y dijo Moisés, ¿qué van a hacer? Otra locura. Si el Señor no va, no te muevas, quédate allí. Si el Señor no te ha prometido, no asumas. Mira, se empeñaron y dijeron, no, ahora vamos. Y subieron al monte y fueron derrotados por los reyes. Pero no así con Josué. Josué cruza el río Jordán y luego sale en la noche y dice, yo siempre me lo imagino caminando despacio, un hombre muy presionado. Su misión es llevar a esta multitud, llevarlos a Canaán, repartir las tierras, pelear contra los reyes de esas tierras. Josué está estresado, sale en la noche quizás a despejar su mente y alza sus ojos y ve un varón.
que estaba delante de él. Este varón tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no. ¿Qué respuesta? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No. Ni de los tuyos ni de tus enemigos. Hay otra posibilidad más. Mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Es para la gloria de Dios. Esa es una teofanía, es Cristo. Es una cristofanía. Josué está viendo a Cristo. Él es el ángel del Señor que los va a llevar y va a pelear por ellos. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Cuando los reyes de los amorreos, los reyes de los cananeos oyeron de las maravillas que Dios hizo por su pueblo, dice la escritura que desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Josué 5:1. Y Deuteronomio 32, volvemos al canto de Moisés. Deuteronomio 32:30 vuelve a preguntar Moisés, dice: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y el Señor no los hubiese entregado. ¿Podrías tú sostenerte un día? ¿Podrías tú pensar de tu salvación un día sin descansar en la gracia, en la obra perfecta que Dios hizo a favor tuyo? No hay obstáculos para el avance del reino de Dios en el mundo. El Señor va a edificar su iglesia, la ha edificado por más de 2000 años, la seguirá edificando y su iglesia permanecerá hasta el final. ¿Cuál es el principio de todo esto? Si Dios va delante de nosotros, entonces nuestro camino es completamente seguro y firme. No hay obstáculos que nos puedan estorbar. Satanás no compite contra la roca de nuestra salvación. Él va delante nuestro. ¿De qué manera el Señor va delante de nosotros? El Señor va delante de nosotros en su muerte. En su muerte venció el aguijón de la carne. Por eso para el cristiano, el que está en Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte pierde su valor o pierde su poder. Él va delante nuestro en su resurrección. Su resurrección es llamada primicia o los primeros frutos. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:23 dice: pero cada uno a su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él va delante nuestro en su muerte, Él va delante nuestro en su resurrección, pero Él va delante nuestro en su ascensión. Si Cristo está allá, ¿se recuerdan cuál es la oración de Cristo en Juan 17? Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Los que me vieron en el momento más débil, cuando el mundo entero me despreció, estos quiero que vean mi gloria. Él va delante nuestro en su ascensión, dice Hebreos 6, del 18 al 20, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza, esa seguridad puesta delante de ti, la que te promete que Él regresa, la que promete que tienes un lugar es apartado, una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita, que no se pudre. Esa es la esperanza
puesta delante de nosotros, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Piensa en un ancla, en un barco. El ancla sostiene al barco, el barco se mueve con las olas, el ancla le da estabilidad, ¿cierto? Aunque las olas lo hagan así, el barco no se va para ningún lado. Esta es la figura que tiene ahí. Dice, esta esperanza es segura y firme, ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, hasta el trono de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está, nuestra alma aquí en la tierra tiene su ancla en el trono de Dios, donde está Cristo. Dios triunfó en el pasado, Dios triunfa en el presente y ciertamente Dios triunfará en el futuro. Así que Habacuc no está escribiendo solamente una historia, no está solamente recabando cuentos por aquí, por allá. ¿Qué está haciendo nuestro profeta? Se está fortaleciendo, se está predicando a sí mismo. El Dios de los caldeos no es Dios, el Dios de Israel es Dios. Está predicándose a sí mismo. El Dios verdadero es el que salió del monte Sinaí y bajó a las llanuras y derrotó a los pueblos y estableció a la nación de Israel, de donde vendría el Mesías prometido, nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Por último, entonces, veamos la manifestación triunfante de Dios. Y esta frase, entonces, les digo, mis hermanos, tengo la intención de expandir sobre ella, porque es gloriosa, es gloriosa. Job la vio. El profeta Habacuc, ve la reacción del profeta Habacuc abajo. Se pudrieron mis huesos, se secó mi lengua en mi paladar. Y luego termina y dice, aunque el mundo se ha removido, no importa. El Señor es Dios verdadero. Aunque no haya nada. Y hace una lista de posibilidades. Con todo y todo, el Señor es nuestro Dios. La manifestación triunfante de Dios. Dios vendrá. La primera frase, es decir, Dios vendrá, es que se manifestará de manera visible. Eso se llama teofanías, o una manifestación visible antes de la encarnación. Se puede decir, teofanía es teo de Dios y efaní o algo así, manifestación. Podemos decir cristofanía, una manifestación de Cristo antes de la encarnación, como el ángel del Señor. Y no creo que tengan necesidad de llevarlos allá, pero cuando Josué ve al ángel o al príncipe del ejército, Josué lo adora. Y el príncipe del ejército del Señor no le dice, hey, no me adores, adoras a Dios solamente. El príncipe acepta la adoración. El ángel del Señor es adorado y él recibe la adoración. Nunca rechaza la adoración. ¿Recuerdan ustedes el ángel que vino a traerle la revelación a Juan el evangelista? Cuando Juan el evangelista ve al ángel, Juan cae a sus pies y el ángel dice, no, levántate, porque somos consiervos. Servimos al mismo Dios. Adora a Dios nada más. Este ángel no. Este ángel se deja adorar. En Génesis 12, 17 y 18 se nos dice que el Señor se le apareció a Abraham. Habló con Abraham, el ángel del Señor. En el capítulo 32 de Génesis, Jacobo luchó contra el ángel del Señor. Luego lo identifica como el Señor mismo, porque dice, he visto a Dios cara a cara. En Éxodo 24 leemos que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos
subieron al monte Sinaí y vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Lo vio Moisés en la zarza ardiente, lo vio el pueblo de Egipto en la columna de fuego, en la nube. Lo vio Josué como el príncipe del ejército del Señor. ¿Saben quién lo vio? Un asno y Balaam. Vieron al ángel del Señor. Lo vio Manoa y su mujer, los padres de Sansón. Y luego el ángel del Señor sube en la llama del holocausto. Y así el tiempo nos faltaría para mencionar las veces que Cristo, siendo Dios, se manifestaba a su pueblo para guiar y derrotar a sus enemigos. Para guiarlos a ellos y derrotar a sus enemigos. Cristo, antes de nacer como un hombre. Así que ninguna manifestación es tan gloriosa como la de nuestro Señor Jesús. Malaquías lo anunció. Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, es decir, a Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. Y aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Por eso el apóstol Pablo puede escribir por inspiración divina y con mucha seguridad en 1 Corintios 10:1-4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dios vendrá. Dios vino. Aquel que fue engendrado en el vientre de María la Virgen es el mismo que en llama de fuego hizo temblar al pueblo y a sus enemigos. El que nació en un pesebre es el que descendió del monte y en una noche mató 185,000 asirios. Isaías 37:36. En esta batalla le dice al rey y al pueblo: miren, ustedes en esta batalla vean, quédense quietos y vean la salvación de Dios. Yo voy a pelear por ustedes. Y el ángel del Señor sale y confunde al ejército y mata a 185,000 asirios. El que nació en el pesebre entonces es el que se levanta en una llama de fuego. Parece raro, ¿no? Pero este Señor todopoderoso, con manifestaciones gloriosas, es el que muere en la cruz del Calvario. Para los judíos, piedra de tropiezo. Para los gentiles, locura. Los reyes no mueren en una cruz. Pero escuche esto: el momento más difícil, el momento de más debilidad, el momento más oscuro de la historia de la humanidad, fue el momento en el que su manifestación gloriosa y victoriosa, venciendo, fue hecha. Allí nuestro Señor fue victorioso, se peleó la batalla más grande y ganó. Venció a sus enemigos, a la muerte, a Satanás y al mundo, y nos venció a nosotros y nos trajo rendidos a la cruz. Le pregunto a usted: ¿qué hacemos entonces nosotros hoy? ¿Qué hacemos con la manifestación de Dios hoy? ¿O se sigue manifestando Dios ahora? Sí. Lea conmigo usted en Apocalipsis 1:12-13. Y otra vez, no necesitamos circunstancias nuevas, como dijo el hermano Renier.
Necesitamos perspectivas claras, bíblicas, profundas, firmes. Dice Apocalipsis 1, de 12 al 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora en el 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Dónde está? ¿Dónde se manifiesta el Señor? En su iglesia. Dice que Él está en medio de su iglesia. Así que Dios es único Dios verdadero. Él es el único que sigue manifestándose en su iglesia. Su palabra sigue rescatando pecadores. Su palabra nos sigue abriendo los ojos a los ídolos. Dios es terriblemente majestuoso. Su pueblo teme y es librado. Las naciones temblarán y dejarán de ser en un instante. Dios es victorioso. Prometió venir y vino. Prometió estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo, y está. Los moradores de este mundo solo tienen su gloria aquí, en lo temporal, en lo físico, en lo corrupto, y en un momento se les marchitará. Oh, que fuera hoy el día en que su palabra quebranta un corazón más y ve su gloria y ve su gracia. Y hoy es cuando los suyos bendicen y alaban su nombre, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro Salvador, el que va adelante nuestro. Vamos a orar. Glorioso, glorioso, majestuoso Señor, eres tú el que pelea las batallas. Eres tú el que las gana. Tu pueblo es débil. Tu pueblo es indigno muchas veces. Pero tú, Señor, lo has rescatado. Has pagado el precio más alto, tu vida, para que la justicia de Dios fuera exaltada. Señor, ayúdanos pues en este día. Manifiéstate, Padre, muéstranos tu gloria, rescatando pecadores. Muéstranos tu gloria, Señor, sosteniendo a tus hijos. Muéstranos, Señor, a Cristo Jesús, la máxima expresión de la gloria de Dios. A Él y para Él son todas las cosas, y es en su nombre que oramos. Glorifícate, Señor, en esta hora, entonces, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.